Buenos días a todos y bienvenidos a la webinar de hoy, donde vamos a hablar de un tema muy importante y que es la inteligencia artificial y el buen gobierno. Desde TioSoup Academy hemos organizado esta webinar porque queremos ser el altavoz para que todas las organizaciones empiecen a ver la inteligencia artificial no solo como una cosa tecnológica, sino como una cuestión de gobernanza. Las empresas deben empezar a hacerse la pregunta de si están gobernando bien la inteligencia artificial. Creemos que la sesión de hoy va a ser muy interesante para todos vosotros. Antes de ceder la palabra a nuestra ponente de hoy, sí que me gustaría mencionar unas cosas de carácter organizativo. La webinar va a durar unos 50 minutos. Vamos a dejar unos 10 minutos finales para resolver todas vuestras dudas. Todos disponéis en el lado izquierdo de vuestra pantalla de un chat donde podéis ir poniendo las preguntas a lo largo de la presentación. Y ya al final, en los 10 minutos finales, responderemos a todas ellas. Yo os invito a que preguntéis y no os quedéis con dudas. También comentaros que cuando cerremos la webinar, cuando cerremos esta aplicación, aparecerá en vuestras pantallas un pequeño cuestionario de satisfacción. Aquí os quiero invitar a que contestéis porque vuestra opinión es muy importante para nosotros. Y por último, comentaros que pasadas 24 horas recibiréis un email donde podréis visualizar de nuevo la webinar si ha resultado interesante para vosotros y queréis observar detalles que os hayáis podido perder. Dicho esto, paso a presentaros a nuestra ponente de hoy. Nuestra ponente de hoy es Caterina Miller. Ella es asesora estratégica en materia jurídica y ética. Y su misión principalmente es convertir el cumplimiento normativo en competitividad. Ella lleva muchos años colaborando con nosotros como formadora y tutora de nuestro curso de experto en buen gobierno, que forma parte de nuestro máster de sostenibilidad. Y ya sin más demora, le cedo la palabra y nada, bienvenidos a todos. Caterina, puedes Pues empezar. muchísimas gracias, María Ángeles. Muchísimas gracias a TÜV Süd. Del deje que tengo, ayer me dijeron, wow, llevas ya 20 años aquí, sí, pero aprendí el español un poco tarde. No obstante, bueno, mi origen es Alemania, por lo cual TÜV Süd como empresa alemana me hace mucha ilusión estar aquí con todos ustedes hoy. Y lo que quería añadir, que aunque el deje no puedo quitármelo, sí renuncié a mi nacionalidad alemana para ser española, por lo cual, por lo menos esto me une y mucho a España. Y no sé si también están conectados desde Latinoamérica. Muy bienvenidos a todo el mundo. Efectivamente, como ha dicho María Ángeles, y de hecho ya había un evento sobre este tema de la IA, hoy desde la perspectiva de gobernanza, ¿no? En la E, S y la G. Creo que es un tema que debería preocuparnos más aún. Y la idea, o espero, el reto para mí en estos 50 minutos es engancharles, ¿no? Para hacerles ver o también quizá confirmar o hacer nuevas preguntas sobre este tema. Y como ha dicho María Ángeles, por favor que nos hagan muchas preguntas. Vale. He dividido esta pequeña presentación en 5 bloques. El primer bloque irá sobre la pregunta un poco, la IA dentro del reporting ESG, ¿qué significa esto? El segundo bloque va sobre los nuevos riesgos ESG derivados de la IA. El bloque 3 irá un poquito más sobre el tema de la AI Act, pero tampoco quiero repetir lo que el ponente compañero anterior ya había dado, o el input que él había dado, y lo voy a añadir más bien, o conectar más bien con las responsabilidades corporativas, con mucho enfoque en los riesgos de ESG.
Bloque 4, buen gobierno en la era de la IA. Y finalmente, creo que nos quedamos todos un poco con la duda, ¿cómo nos preparamos? ¿Vale? Y allí solamente unas pinceladas, unas ideas para empezar a trabajar si no han hecho nada hasta este momento. Entonces, la primera pregunta para ya preparar un poco el camino, engancharles más. ¿Ustedes confiarían en un informe ESG redactado íntegramente por una IA? Y pueden elegir entre la respuesta sí, entre la respuesta no o entre la respuesta depende. Y si es depende, también encantadísima si quieren formularlo en una pregunta en el chat, ¿no? Por lo cual, la pregunta de mi parte para ustedes es: ¿confiarían en un informe ESG redactado íntegramente por IA? Sí, no, depende. Les doy un par de minutos. Observo aquí si pueden, quieren participar. Les invito a participar porque creo que puede ser muy interesante. Ajá, o sea, hay más y más y más gente. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Uy, tengo ya muchas ganas de saber cómo está, aquí ya la sensación que les daría un informe ESG redactado íntegramente por IA. Vale, tengo 10 respuestas, quizá podemos esperar unas 5 respuestas más. Repito, ¿confiarían en un informe ESG redactado íntegramente por IA? Sí, no y depende. Y quizá 2 más. Muy bien, muchísimas gracias por la confianza. Propongo verlo ya. Vale. Las respuestas recibidas, muchísimas gracias por la participación. Son mitad. La mitad dice que no, la mitad dice depende. Ahora sería interesante, depende de qué. Espero las respuestas serían estilo si se utiliza la IA de manera responsable, ¿no? Entonces la siguiente pregunta sería: ¿qué es una utilización, un uso responsable? Y quizá tendré algunas respuestas a esa pregunta. Y la mayor parte o la mitad dice que no, para nada. Y el sí, no tenemos ningún sí, por lo cual también sería interesante saber, conocer nuestra edad, ¿no? Si esto varía en generaciones, si por ejemplo estudiantes muy jóvenes con 18, 19 años lo perciben de otra manera, que gente yo a mis becarios les digo soy un dinosaurio, ¿no? Si lo percibimos un poco distinto. Muchísimas gracias, interesante. Esto ya nos lleva a nuestro primer bloque, la IA y gobernanza. Y simplemente en modo de introducción, quería decirles que durante años, cuando hablábamos de riesgos ESG, pensábamos principalmente en cambio climático, derechos humanos, planes de igualdad, que es la perspectiva española, también para la G, corrupción, diversidad, cadena de valor, cadena de suministro, etc. Sin embargo, estamos entrando en una nueva etapa y la inteligencia artificial está modificando profundamente la forma en que las organizaciones recopilan información, analizan datos, toman decisiones y elaboran sus informes no solo de sostenibilidad, pero también de sostenibilidad. Y esto está generando una nueva categoría de riesgos que afectan directamente a la gobernanza corporativa. Es el tema que hoy nos preocupa. La pregunta ya no es, creo yo, si las empresas utilizarán inteligencia artificial, sino que la realidad es que ya la están utilizando. Ojo,
Si observo, dado que Alemania y España son los países que mejor conozco yo, y si observo lo que está pasando en Alemania, donde se castiga a periodistas y ministros federales y también de comunidades autónomas por haber utilizado inteligencia artificial, y lo comparo con España, donde parece que todos nos hemos lanzado, hemos abrazado la IA, parece que también dentro de la Unión Europea, dentro de los 27 Estados miembros, nos movemos también por pasitos distintos, ¿no? Por una velocidad distinta, que también creo que es importante de siempre recordar, porque no somos una isla aislada en España, sino también tenemos nuestros vecinos y nuestros clientes fuera de España. Yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos ahora ya es si los órganos de administración son conscientes de los riesgos que implica la utilización de la IA y si están preparados para supervisar estos riesgos. Y hoy quiero empezar a analizar ese desafío con todos ustedes. Ya, la IA ya está dentro del reporting ESG. Muchas organizaciones creen que todavía están evaluando el uso de la inteligencia artificial. No obstante, cuando observamos, escuchamos, analizamos los procesos internos, hablamos con empresas como la empresa alemana Celonis y otras, descubrimos que la IA ya está presente y muy presente. Se utiliza para redactar borradores de informes ESG, para resumir entrevistas realizadas durante análisis de materialidad, para identificar tendencias regulatorias, para elaborar indicadores, los KPIs, para responder cuestionarios de clientes e inversores, para preparar documentación para auditorías, para realizar benchmarking. Y cada vez más empresas están utilizando herramientas generativas para construir narrativas, relatos completas de sostenibilidad. Y la cuestión es que estas herramientas están entrando en procesos críticos sin que siempre existan mecanismos adecuados de supervisión o simplemente no le damos la relevancia suficiente. Ahora sí. Entonces, el reto aquí. La inteligencia artificial promete tres cosas que toda organización desea: más rapidez, más eficiencia y reducción de costes y más capacidad de análisis a través de la automatización. Y efectivamente ofrece estos beneficios, eso está muy bien. No obstante, también genera muchos nuevos riesgos o riesgos que se tienen que revalorar, ¿no? Como por ejemplo los datos erróneos. Nunca ha sido tan importante ahora de tener datos correctos. Llevábamos ya años, especialmente desde el sector bancario, que nos han dicho que sus datos no son correctos. Pero yo creo que no nos ha preocupado mucho, porque tampoco entendíamos muy bien qué es lo que quería decir esto, ¿no? Pero yo creo que ahora sí estamos empezando a entenderlo. Los sesgos, la falta de trazabilidad, alucinaciones, greenwashing o lo involuntario. Volveré a estos riesgos un poquito más tarde. Y estamos sustituyendo procesos que eran totalmente humanos, donde sí podríamos intervenir y cuestionar o dudar, ¿no? Y estamos sustituyendo estos procesos humanos por procesos parcialmente automatizados. Y eso implica que debemos replantearnos cómo garantizamos la transparencia, que hasta este momento estaba dada, no había ninguna duda. También la fiabilidad y la rendición de cuentas. Ya, tradicionalmente los responsables de sostenibilidad se preocupaban por la calidad de los datos. Ahora también, en mi opinión, deberían preocuparse por la calidad
de los algoritmos. Y antes el riesgo estaba solamente en la información. Y ahora el riesgo está también en el sistema que genera esta información. Y esto tiene implicaciones jurídicas, reputacionales y regulatorias enormes. Porque cuando la IA participa en el reporte ESG, el riesgo tecnológico se convierte automáticamente en un riesgo ESG. Este fenómeno no ha pasado desapercibido por los reguladores europeos y nacionales. La Unión Europea ha aprobado el AI Act. Esto se ha hablado aquí en una webinar anterior. Tenemos además la CSRD, los estándares ESRS, la normativa de protección de datos, las futuras obligaciones derivadas de la directiva de debida diligencia para empresas ya muy grandes. Y todo ello converge en un mensaje muy claro, que las organizaciones deben demostrar que comprenden y controlan los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Y la gobernanza tecnológica se está convirtiendo en gobernanza corporativa. Podemos agrupar los riesgos ESG de la IA en las tres grandes categorías que conocemos, en riesgos ambientales, riesgos sociales y, por supuesto, riesgos de gobernanza. Y aunque muchas veces pensamos en la IA únicamente desde una perspectiva tecnológica, la realidad es que impacta directamente en las tres dimensiones del ESG, y de esto quiero hablar ahora en los siguientes 12 minutos. Empezamos con los riesgos ambientales. Existe una narrativa muy extendida según la cual la inteligencia artificial ayudará a resolver los problemas ambientales. Y probablemente sea cierto en muchos ámbitos, sí. Sin embargo, existe una realidad menos conocida, que la propia inteligencia artificial tiene una huella ambiental bastante considerable. Los modelos avanzados requieren centros de datos cada vez más grandes, mayor capacidad de procesamiento, más energía, más refrigeración, más agua, más infraestructuras físicas y más extracción de materias primas, y no de aquí, de otros países. Por tanto, la IA no solamente puede ayudar a la sostenibilidad, también puede convertirse en una fuente de impactos ambientales bastante relevantes. En el caso que acabo de abrir en la diapositiva, caso de Google y Microsoft, encontramos uno de los ejemplos más ilustrativos a mi entender. Google informó hace muy poco que sus emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 66% entre el 2020 y 2023, en solo 3 años, alcanzando en este tiempo un 14,3 millones de toneladas. La propia compañía reconoce que este incremento está relacionado principalmente con el crecimiento de los centros de datos y de la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial. Y Microsoft, por su parte, reconoció un aumento cercano al 30% respecto al 2020 y vinculó también esta evolución a la expansión de la inteligencia artificial y sus necesidades energéticas. Y esto resulta interesante porque ambas empresas mantienen ambiciosos compromisos de neutralidad climática. Y la IA está demostrando que incluso las organizaciones más avanzadas en sostenibilidad deben replantearse sus estrategias ambientales. Ya, el problema no termina en el consumo eléctrico, creo yo. La cadena de suministro asociado a la IA es extraordinariamente compleja. Si solamente pensamos en la fabricación de chips, en la minería de minerales críticos, construcción de centros de datos, equipos de refrigeración, transporte global, etc.
Por tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos también de impactos ambientales y también sociales a lo largo de toda una cadena de valor. Mi reflexión aquí sería, ¿puede la IA ayudar a la sostenibilidad y al mismo tiempo aumentar la huella de carbono? Lo lanzo. Ya he mencionado el tema de riesgos sociales. Hasta hace pocos años, bueno, tampoco pocos, pero quizá hasta el año, durante la pandemia, un poquito antes, existía una percepción bastante extendida de que los algoritmos eran objetivos y neutrales. Se asumía que al no estar sujetos a emociones o prejuicios humanos, las decisiones automatizadas serían más justas que las decisiones tomadas por personas. Sin embargo, la experiencia práctica y también muchos numerosos estudios científicos han demostrado que esta premisa no es correcta. La inteligencia artificial no nace neutral. Esto ya lo sabemos, creo que casi todos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la IA aprende a partir de datos históricos. Esos datos reflejan las decisiones, las prácticas, las desigualdades y sesgos que ya han existido en nuestra sociedad durante años, incluso décadas. Y por ello, uno de los mayores riesgos sociales, creo yo, de la IA es que no solo reproduzca discriminaciones existentes, sino que de hecho las amplifique y a gran escala. Y lo que antes podía afectar a decenas de personas, ahora puede afectar simultáneamente a miles o millones de personas. Y cuando esto sucede dentro de una empresa, el problema deja de ser tecnológico para convertirse en un problema ESG, reputacional, legal y también de derechos humanos. Y desde una perspectiva de sostenibilidad, la pregunta, creo yo, ya no es únicamente qué decisiones toma la IA, sino la pregunta podría ser a quién afectan esas decisiones, cómo afectan a distintos grupos de interés y quién responde por las consecuencias. Y uno de los ejemplos que creo que es un grandísimo ejemplo, y lo siento muchísimo por Amazon, pero ellos mismos no utilizan su caso de uso como un caso práctico, ¿no? De cómo no hacerlo. Ya es bastante conocido porque creo que se habla de este caso desde hacía 10 años. Es el caso de Amazon, lo pueden también ver en la diapositiva. Hace ya muchos años, la compañía desarrolló una herramienta de inteligencia artificial destinada a optimizar los procesos de selección de personal. Quiere decir que no querían hacer daño a nadie, que simplemente querían optimizar sus propios procesos internos. Y ese objetivo parece bastante razonable. Utilizar algoritmos para identificar automáticamente a los mejores candidatos, ¡buah! Fenomenal, ¿no? Entonces, la herramienta fue entrenada utilizando datos históricos de contratación de la propia compañía. Estamos hablando de los años antes del 2014, ¿vale? Se basaban en currículum vitae de personas que habían trabajado en Amazon antes de los años 2014. Y por eso surgió un reto, es que no me gusta tanto la palabra problema, un reto muy importante, porque durante estos tiempos antes del 2014, especialmente en puestos tecnológicos, la mayoría de las personas contratadas habían sido hombres varones y muy pocas mujeres. Y por ese motivo, la IA desarrollada por Amazon analizó estos datos históricos y concluyó, por supuestísimo, normal, porque no piensa, porque solamente puede tratar los datos que ha recibido, que los perfiles masculinos eran
los más deseables para Amazon. Y como consecuencia comenzó a penalizar automáticamente determinados currículums de mujeres. Incluso llegó a reducir la valoración de candidaturas que contenían palabras como mujer o woman o referencias a asociaciones femeninas. Y lo más interesante es que nadie programó expresamente al sistema de Amazon para discriminar. Por supuesto que no, solamente querían los mejores candidatos para su empresa. Y la IA simplemente aprendió de los patrones históricos presentes en los datos. Y este caso, creo, demuestra una realidad fundamental, que la IA no inventa los prejuicios. La IA aprende los prejuicios existentes y puede amplificarlos. Y por ello, cuando una organización utiliza inteligencia artificial en procesos relacionados con recursos humanos, promoción profesional, evaluación de desempeño o selección de proveedores, debe preguntarse constantemente: ¿estamos reproduciendo desigualdades históricas sin darnos cuenta? Y desde una perspectiva ESG, este riesgo afecta directamente a cuestiones de diversidad, igualdad, inclusión y no discriminación. Y los que sois de recursos humanos ya sabéis que esto tiene un impacto muy fuerte y podría también tener sanciones bastante gordas por justo esto, discriminar o actuar contra temas de igualdad. Y desde una perspectiva jurídica puede generar responsabilidades significativas bajo la normativa laboral, como acabo de decir, administratoria, pero también de derechos fundamentales. Ya, y eso es el caso Amazon. Y la segunda gran categoría de riesgos sociales está, en mi opinión, relacionada con el tema de la privacidad y los derechos humanos. La inteligencia artificial necesita datos, ya lo hemos hablado. Y cuanto más sofisticado es el sistema, mayor suele ser la cantidad de datos requerida. Y esto está impulsando una recopilación masiva de información sobre trabajadores, clientes, proveedores, pero también ciudadanos o clientes, etc. Y muchas organizaciones ya utilizan herramientas capaces de monitorizar. ¿Qué monitorizamos? Pues la productividad de empleados, comportamiento digital, movimientos físicos, comunicaciones electrónicas, patrones de navegación, hábitos de consumo y muchos más. Y la cuestión no es únicamente si estas tecnologías son legales. Yo creo que también deberíamos aquí añadir la cuestión si son éticamente aceptables. Porque una organización puede cumplir formalmente con la normativa de protección de datos o otra reglamentación o directivas en el ámbito de datos y aún así generar impactos muy negativos sobre la dignidad, la autonomía o privacidad de las personas. Y aquí aparece un concepto especialmente importante para el ESG moderno: la debida diligencia en derechos humanos. Los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos establecen que las empresas deben identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos sobre las personas derivados de sus actividades. Y la inteligencia artificial ya forma parte de esas actividades. Y por ello, las organizaciones deben comenzar a incorporar la IA dentro de sus evaluaciones de impacto en derechos humanos. Eso creo yo, por lo menos. Y esto incluye cuestiones como discriminación algorítmica, vigilancia excesiva, perfilado automatizado, toma de decisiones automatizadas, riesgos para menores, riesgos para colectivos vulnerables. Porque el verdadero riesgo no es tecnológico, creo. El verdadero riesgo es perder de vista a las personas. Y justamente acabo de mencionar a los menores. Ya sabemos que redes sociales y los algoritmos metidos en las redes sociales hacen muchísimo daño a nuestros hijos e hijas, que son nuestro futuro, y yo creo que no
deberíamos permitirlo. Ya, la tercera dimensión social, que en mi opinión merece especial atención, es la exclusión. Tradicionalmente los sistemas financieros excluían a determinadas personas por falta de historial crediticio o por ausencia de documentación suficiente. Y la inteligencia artificial prometía resolver este problema mediante análisis más sofisticados. Ya recuerdo yo cuando estuve en un evento antes de la pandemia, mucho antes como en el 2018, donde uno de los mayores bancos en España nos presentaba su nuevo modelo para ofrecer mejores productos muy al ADN de cada cliente. Y wow, yo también pensé que, uy, muy bien, muy interesante, ¿no? Sin embargo, esto también puede generar nuevas formas de exclusión. Cuando los algoritmos determinan quién obtiene un préstamo, quién accede a un seguro o quién puede abrir una cuenta bancaria, existe el riesgo de que determinadas personas queden excluidas por factores que ni siquiera se comprenden. Y muchas veces los propios desarrolladores son incapaces de explicar exactamente cómo se ha llegado a una determinada decisión. Y esto genera problemas evidentes de transparencia y también de justicia. Y afecta especialmente a colectivos más vulnerables, personas con bajos ingresos, también a migrantes, a jóvenes y habitantes de zonas rurales. No obstante, quizá la preocupación social más visible es el impacto sobre el empleo. Según y hay muchos estudios internacionales, millones de tareas serán automatizadas durante la próxima década. Ahora bien, es importante evitar visiones catastrofistas, creo yo. La historia demuestra que las revoluciones tecnológicas no solo destruyen empleo, también crean nuevas profesiones y nuevas oportunidades. Y el verdadero desafío para las empresas será gestionar esa transición de forma responsable. Y desde una perspectiva ESG, esto podría implicar invertir en formación y hacer un reskilling, preparar a los trabajadores para nuevas funciones, evitar procesos de transformación abruptos, garantizar una transición justa, mantener el diálogo con los empleados y muchos más. Porque la sostenibilidad no consiste únicamente en proteger el medio ambiente. También consiste en garantizar que esta transformación digital sea socialmente responsable. Y aquí encontramos una de las grandes lecciones de la inteligencia artificial. No estamos únicamente ante una revolución tecnológica, ya lo he hecho en varias ocasiones, disculpen que sea tan repetitiva. Estamos ante una transformación social que afectará profundamente a la forma en que trabajamos, nos relacionamos y participamos en la economía. Y por ello, las decisiones sobre la IA ya no pueden tomarse exclusivamente en departamentos tecnológicos. Deben involucrar a recursos humanos, compliance, sostenibilidad, riesgos, protección de datos y también al órgano de administración, sea el administrador único, solidarios, mancomunados o un consejo de administración. Porque los riesgos sociales de la IA son cada vez más riesgos estratégicos para la organización. En el tema de transparencia, ya nos podríamos hacer la pregunta, ¿podríamos explicar ante un auditor cómo se generó cada dato ESG? Y si nuestra respuesta es no, entonces nos ha salido un nuevo riesgo, el riesgo de gobernanza. Ya, la G de ESG. Para mí, el verdadero campo de batalla nuevo. Ya, desde mi punto de vista, el mayor desafío está en la G, esta gobernanza, porque prácticamente todos los riesgos de la inteligencia artificial terminan convirtiéndose en problemas de gobernanza por falta de supervisión, dependencia excesiva,
delegación indebida, ausencia de controles, pérdida de accountability, y es precisamente donde debería entrar el órgano de administración. Administrador único, solidarios, mancomunados o el propio consejo. Quiero detenerme en uno de los casos jurídicos para mí más importantes que hemos podido ver hasta la fecha. Se trata de un caso que ahora voy a llamar Air Canada. No está en la diapositiva. En noviembre del 2022, un canadiense que se llama Jake Moffat necesitó viajar tras el fallecimiento de su abuela porque quería asistir, por supuestísimo, al entierro de su abuela. Y él pensaba o le habían informado que había una tarifa especial por fallecimiento, por lo cual, al visitar la web de Air Canada, consultó el chatbot de Air Canada para justo eso, saber si se podía beneficiar de una tarifa especial por fallecimiento. ¿Qué hizo el chatbot? El chatbot le indicó que podía cobrar el billete y posteriormente solicitar el descuento correspondiente. Confiando en esa información, por supuesto, compró el vuelo. No obstante, ya creo que pueden imaginarse, descubrió que la información no era correcta. Cuando reclamó el importe, Air Canada sostuvo que no podía ser responsable de la información facilitada por el chatbot. Y aquí ya creo entra la parte más interesante. El tribunal correspondiente en Canadá rechazó completamente ese argumento de Air Canada, de no poder responsabilizarse de la información facilitada por el chatbot. Los jueces afirmaron que ese mismo chatbot forma parte de la página web de Air Canada. Y por ese motivo Air Canada sí era responsable de la información proporcionada. Y los jueces añadieron algo fundamental para cualquier empresa, cualquier organización que utilice inteligencia artificial. Por favor, escuchen bien. Nuestros consumidores también aquí en España, no tienen la obligación de verificar continuamente si la información proporcionada por la IA coincide con otras fuentes. La responsabilidad recae sobre la organización. Y finalmente, Air Canada fue condenada a indemnizar al cliente y esta sentencia establece un principio extraordinariamente relevante porque la inteligencia artificial no elimina la responsabilidad empresarial. Esta sigue siendo humana y sigue siendo corporativa. Y este razonamiento puede trasladarse perfectamente al reporting ESG. Si una IA genera información incorrecta en un informe ESG, la responsabilidad difícilmente podrá atribuirse al algoritmo y la responsabilidad seguirá correspondiendo a la organización. Ahora sí vuelvo a la presentación y quiero hablar un poquito sobre las alucinaciones. Uno de los riesgos más conocidos de la inteligencia artificial generativa son las denominadas alucinaciones. El término puede parecer anecdótico, pero sus implicaciones son extraordinariamente serias desde una perspectiva de gobernanza y compliance. Una alucinación ocurre cuando un sistema de inteligencia artificial genera información falsa, inexistente o inexacta, pero la presenta como si fuera verdadera. Y a diferencia de un error tradicional, la IA no suele mostrar dudas, salvo que la preguntes y se disculpa y te dice, no dice me he equivocado, solamente dice disculpa o algo así. La respuesta se presenta con seguridad, normalmente con precisión aparente y una estructura perfectamente coherente. Y por eso este riesgo es tan elevado.
Y un profesional puede asumir que una información redactada con tal nivel de detalle ha sido verificada. Sin embargo, la realidad puede ser muy diferente y existen numerosos ejemplos documentados, herramientas de IA que han inventado referencias bibliográficas, incluso de jueces en sentencias o muchos compañeros abogados en Alemania y en España ya lo he visto, basando su razonamiento en sentencias que ni existían. Sistemas que han citado sentencias inexistentes, modelos que han generado estadísticas falsas o que han atribuido declaraciones a personas que nunca las realizaron. Y en el ámbito ESG, esto puede tener consecuencias especialmente graves. Imaginamos que una herramienta de IA genera automáticamente un informe de sostenibilidad y atribuye a la organización una reducción de emisiones que realmente no se ha producido, o que incorpora indicadores incorrectos procedentes de fuentes no verificadas, o que describe iniciativas de diversidad o derechos humanos que nunca llegaron a implementarse. Y aquí no preguntamos si técnicamente si la IA se ha equivocado, sino si la empresa podría terminar publicando información materialmente incorrecta. Y ello afecta directamente a la fiabilidad del reporting corporativo. Y por ese motivo, la supervisión humana sigue siendo indispensable. La inteligencia artificial puede asistir, por supuesto, y debería asistir, creo yo, pero nunca puede sustituir los mecanismos de validación y de control. También aquí ven el greenwashing, ¿no? La referencia con greenwashing 2.0. ¿Qué quiero decir con esto? Tradicionalmente se asociaba el greenwashing a campañas de comunicación engañosas o afirmaciones exageradas realizadas por las propias organizaciones. Sin embargo, la inteligencia artificial está creando una nueva categoría de riesgo. Yo lo llamo el greenwashing algorítmico. Se produce cuando sistemas de IA generan narrativas de sostenibilidad excesivamente optimistas, incompletas o engañosas que no reflejan adecuadamente la realidad de la organización. Y lo más preocupante es que muchas veces no existe una intención deliberada de engañar. En la mayoría de los casos no es así. Y la IA está diseñada para generar textos convincentes, ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. Su objetivo es producir respuestas coherentes, seguras y persuasivas, y no necesariamente garantizar la veracidad absoluta de cada afirmación. Y por ello, si una organización utiliza IA generativa para redactar memorias de sostenibilidad, respuestas a cuestionarios ESG o comunicaciones dirigidas a inversores, existe el riesgo de que el lenguaje generado transmita una imagen más favorable que la realidad. Pensemos en expresiones como la compañía lidera el sector en sostenibilidad. La organización ha reducido significativamente sus impactos ambientales. La empresa mantiene los más altos estándares éticos. Y estas afirmaciones, por supuesto, suenan muy razonables. Pero ¿podemos demostrarlo? Porque si no podemos demostrarlo, podrían convertirse en un riesgo regulatorio. Y en un entorno donde las autoridades europeas están incrementando la vigilancia sobre las alegaciones ambientales y sociales, este riesgo no debe subestimarse. El greenwashing del futuro puede no ser escrito por un departamento de marketing, sino por el propio algoritmo. Ahora voy a la última input redondo, que la incorporación de inteligencia artificial generativa al reporting ESG representa probablemente uno de los mayores desafíos actuales para los responsables de sostenibilidad. ¿Por qué? Bueno, el reporting ESG se basa en 3 pilares fundamentales: la precisión,
la trazabilidad y la verificabilidad. Y sin embargo, los modelos generativos operan mediante probabilidades estadísticas. No verifican hechos, no comprenden el contexto empresarial, no conocen necesariamente los límites regulatorios aplicables y simplemente generan la respuesta que consideran más probable. Esto puede generar múltiples riesgos. Por ejemplo, el riesgo de introducir datos incorrectos, segundo, el riesgo de perder trazabilidad sobre el origen de la información, el riesgo de incorporar afirmaciones que no pueden ser respaldadas documentalmente, el riesgo de inconsistencias entre distintas versiones del informe y quinto, el riesgo de que la organización termine dependiendo excesivamente de sistemas cuya lógica interna no comprende plenamente. Y desde una perspectiva de gobierno cooperativo, la cuestión no es prohibir el uso de IA. Insisto, deberíamos utilizarla. Y simplemente deberíamos también garantizar que existan controles adecuados sobre su utilización. Porque cuanto más automatizado sea el reporting ESG, mayor deberá ser la supervisión. Si no, acabamos con un riesgo reputacional, perdemos la confianza, ya, que deberíamos entender como un activo estratégico. Hemos mencionado ya el riesgo regulatorio. Además, seríamos un riesgo para inversores y también los mercados financieros, como bancos, gestores de activos y fondos de inversión, porque todos ellos utilizan nuestros informes ESG para basar su gestión de riesgos en nuestra información. Sigo ya con el bloque número 3, el AI Act y responsabilidades corporativas. Ya han tenido una presentación sobre ello, por ese motivo vamos rápidamente sobre la clasificación de riesgos. La AI Act, esta regulación, establece esencialmente 4 categorías. El riesgo inaceptable, entre ellos encontramos determinados sistemas de manipulación cognitiva, explotación de vulnerabilidades o sistemas de puntuación social similares a los utilizados en algunos países. Esas prácticas están prohibidas. El riesgo alto incluye sistemas utilizados en ámbitos especialmente sensibles, como por ejemplo puede ser empleo y recursos humanos, ya hemos hablado de ello, pero también en la educación, en acceso a servicios esenciales, evaluación crediticia, etc. El riesgo limitado incluye herramientas que interactúan con personas como determinados chatbots, ya hemos visto el caso Air Canada, puede ser peligroso, o sistemas generativos. Aquí la principal obligación es la transparencia. Y finalmente el riesgo mínimo, y esto corresponde a aplicaciones de bajo impacto donde la regulación es considerablemente más flexible. ¿Dónde encaja el reporting ESG? Una pregunta estratégica que podemos empezar a hacernos es ¿qué herramientas de IA estamos utilizando actualmente y las conocemos realmente? ¿Entendemos cómo funcionan? Creo que esto es muy importante. Las obligaciones claves. Transparencia. Creo que es uno de los pilares fundamentales. Es simplemente para entender muy bien y también comunicarnos si hemos trabajado con una IA y si no entendemos nuestro propio informe ESG, mejor no utilizar la información que nos da la IA. Ya hemos visto el tema de gobernanza en general muy importante, igual que la gestión de riesgos y la supervisión humana. Seguimos siendo muy importantes para supervisar el output de cada IA utilizada. Es que no somos indispensables, como hemos visto en el caso de Air Canada y el caso de Amazon. Y hay muchos más. Seguimos siendo muy importantes.
Y la documentación y accountability. Debemos demostrar a personas externas que nosotros sí tenemos gobernanza, que sí supervisamos la IA que estamos utilizando internamente. Ya hemos visto la relación con otras normas, antes las he mencionado, con la CSRD, la ESRS, gobierno cooperativo y también las reglas de compliance. Por lo cual, en mi opinión, la responsabilidad para el órgano de gobierno es que la IA deja de ser una cuestión tecnológica solamente y pasa a ser una cuestión de gobernanza. Esto me lleva al nuevo deber fiduciario. Es que los administradores deben comprender que la ¿qué IA utiliza la empresa? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué riesgos genera? ¿Y cómo se controla? Preguntas que puede hacerse el órgano de administración, administrador único, solidarios, mancomunados, consejo. ¿Dónde usamos la IA? ¿Quién la supervisa? ¿Qué controles existen? ¿Qué datos utiliza? ¿Cómo se validan los resultados? Por supuestísima, también deberíamos trabajar en nuestras 3 líneas de defensa: negocio, compliance, riesgos y auditoría interna. Y finalmente, unir o juntar la IA y el compliance. En la AI governance, controles internos, formación, debida diligencia tecnológica, monitorización y crear un comité de IA. Propongo esta composición, como pueden verla, de ESG, compliance, legal, tecnología, riesgos y auditoría. Finalmente, ¿cómo podemos prepararnos? Esos son solo ideas, ¿vale? Y podemos seguir hablando de ello, por supuestísimo. Siempre viene bien una hoja de ruta, inventario de IA, evaluación de riesgos, políticas internas, cuáles tenemos, temas de gobernanza, cómo supervisamos nuestra IA, tenemos formación in-house. ¿Cuál puede ser una checklist? El inventario de herramientas IA, tenemos políticas de IA, ¿cómo lo supervisamos como seres humanos? ¿Tenemos trazabilidad? ¿Existe formación de cómo utilizar la IA? ¿Existe una auditoría interna o externa? Y finalmente, hemos hecho una gestión de riesgos. Ya vemos luego la madurez organizativa. Al principio todos iniciales sin problema, pero vamos a acabar todos como líderes. Y una reflexión final que me encantaría lanzaros. Porque ya creo que la pregunta no es, ¿utilizamos IA? Creo que todos deberíamos utilizarla, también los alemanes, sino, entiendo yo, la pregunta puede ser, ¿la estamos gobernando adecuadamente? Y con esto, María Ángeles, ya te devuelvo la palabra y os agradezco muchísimo vuestra atención a esta webinar. Muchísimas gracias, Caterina. Muy interesante todo lo que nos has explicado y sobre todo yo creo que alimenta el espíritu crítico que todos debemos tener alrededor de todas estas cuestiones. Ya antes de dar paso al turno de preguntas, vuelvo a insistir, por favor, sentiros libres, ahora que Caterina ha finalizado toda su presentación, sentiros libres de escribir las preguntas que queráis. No os quedéis con dudas, por favor. Y simplemente me gustaría un poco presentaros en esta parte final los cursos relacionados desde TioSoup Academy relacionados con esta temática. Caterina, como he dicho al principio, es la coordinadora y tutora de nuestro curso de experto en sostenibilidad y buen gobierno, que la nueva edición empezará en octubre de este año. Este curso forma parte del máster de sostenibilidad ESG junto a 2 expertos más que coinciden con las otras 2 patas de la sostenibilidad, el curso de experto en sostenibilidad social y el curso de experto en sostenibilidad ambiental, ¿vale? Todo el máster, de alguna manera, da una visión muy estratégica de las 3 patas de la sostenibilidad. Estos cursos, cualquier curso de experto se puede cursar de manera independiente o se puede cursar
en global apuntándose al itinerario máster. También para los que estéis interesados, también disponemos de una nueva área de conocimiento que estrenamos hace poquito relacionada con la inteligencia artificial. Aquí en este caso ofrecemos cursos virtuales muy orientados a todo lo que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, todo lo que es gobernanza, sistema de gestión de la IA. Ahora sí que también comentaros que los que asistís a este webinar tenéis un 15% de descuento en la inscripción a cualquiera de estos cursos con el código que os aparece en esta pantalla. Os he comentado que todos recibiréis un mail donde podréis visualizar de nuevo esta webinar y tendréis a disposición este código de descuento y podréis consultar en detalle todos estos cursos formativos. Ahora sí que damos vuestro turno. Veo que no tenemos ninguna pregunta. Os invitamos a preguntar. Mientras tanto, a mí, Caterina, a medida que te iba escuchando, se iba despertando en mí una curiosidad, ¿no? Para mí hay como dos tipos de organizaciones alrededor de la IA muy diferentes. Las organizaciones que son usuarias de la IA y las organizaciones que desarrollan los algoritmos de la IA. ¿Tienen responsabilidades diferentes? Igual, Sí, igual no tiene sentido lo que pregunto, pero sí, se me ocurre. totalmente. Sí, sí, sí. No, yo creo que totalmente, y tienes toda la razón. Sí, tienen responsabilidades distintas. Y el único problema que veo yo, que las IAs que estamos utilizando aquí en España o en Europa, son IAs creadas en Estados Unidos o también en China. Y poca influencia, me temo yo, tenemos nosotros en el desarrollo de estas IAs, ¿vale? Por lo cual, más aún importante de estar aquí muy pendientes de cómo se utiliza estas IAs aquí hasta que nosotros nos hagamos más fuertes en la Unión Europea para trabajar con nuestros propios IAs. Pero de momento nos veo un poquito débiles para la creación de nuestras propias IAs. Estamos en ello, pero de momento las más fuertes son todas de otras regiones de este mundo que precisamente creo que no comparten nuestras preocupaciones. Vale, claro. Entendido, Caterina, que queda claro. Quedan fuera del alcance de toda nuestra normativa, Más o menos, sí. No sé, la audiencia no se nos anima. Bueno, no obstante, bueno, di Caterina, añade lo que quieras. También quería decir que, claro, es que es unas ideas pinceladas nuevas. Creo que primero hay que empezar a pensar en ello, pero sí ha llegado una pregunta. Sí. De Silvia. ¿Lees tú? No, lee tú, por favor. Vale. Silvia nos dice, ¿cómo van a estructurar los gobiernos de un país que siguen los acuerdos europeos el control y asesoramiento del desarrollo de la IA si las comunidades autónomas están ya haciendo sus planes de desarrollo de la IA, por ejemplo, en el área de la salud? Vale. Bueno, al final, si estamos en ámbito europeo, no me preocupa tanto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Silvia. Muy buena pregunta. Pero sinceramente, en el ámbito europeo o español y dividido en comunidades autónomas, no me preocupa tanto porque todos tenemos que aplicar la normativa, que es igual para todos en la Unión Europea y especialmente en España, ¿vale? Por lo cual, sí, tienes razón, es importante que no nos dividamos demasiado, ¿no?, entre comunidades autónomas o entre las comunidades autónomas. Pero no me... ¿y cómo se estructura? Ya, no lo sé. Estaría bien si a nivel federal o a nivel de España haya un contacto directo, ¿no?, con las comunidades autónomas para ver un poco cómo mejor afrontarlo. Pero me preocupa menos, me preocupa más otros países fuera de la Unión Europea. No sé si tiene sentido, Silvia, para ti.
Entiendo que sí, ¿vale? Un Sí, poco, al final tenemos un reglamento europeo que ahí tienen sí. que cumplirlo todos los países, que es como los grandes hitos. Luego habrá un desarrollo de detalle que ya cada país entiendo que lo hará a su manera, Caterina, entiendo que Ujú. es así. Eso es, efectivamente. El reglamento de IA, el AI Act, es aplicable para todos y todas, así tal cual, en los 27 Estados miembros, también para España y para las comunidades autónomas dentro de España. Y de esto nadie se puede escapar. Y ya luego es un problema ya nacional de cómo se comunican las, los estados en Alemania, las comunidades autónomas en España, etcétera. Alicia Alicia, nos mira, pregunta, nos dice, felicidades por la presentación. ¿Qué sería lo más importante a considerar para una política corporativa de IA? muchísimas gracias Alicia por esa pregunta. Yo creo que en primer lugar habría que preguntarse de qué manera los empleados pueden utilizar, hacer uso de una IA, ¿vale? ¿De qué manera? Lo digo también por cuestiones de copyright, de derechos de propiedad intelectual, de secretos um, internos de la empresa, etcétera, ¿vale? Para no vulnerar derechos. Y en segundo lugar, ¿quién lo supervisa? ¿Quién supervisa que esto se cumpla? ¿Se hace automatizado? Hay personas detrás, etcétera. Yo empezaría por ese lado, por el lado de recursos humanos. Vale. Entiendo, Caterina, que a futuro deberá existir en todas las empresas ese perfil que, para que todos lo entendamos, sería el equivalente del de calidad de ahora que superviso la ISO Sí, 9001. Pues el día de sí, mañana en las empresas sí, tendrá que haber una persona que sí, supervisa la ISO, la EMS, que es el sí, sistema de gestión de la IA en la empresa. Lo que pasa sí, que estamos como en un estado todavía muy embrionario en todo eso, pero al sí. final Sí. aparecerán estas figuras en todas las empresas, entiendo. Correcto, no me encanta, me Vale. encanta y de hecho sé que ya están elaborando un primer estándar en ese sentido y la comparación me gusta mucho, María Ángeles, sí, creo que es muy acertada con la calidad, sí. Bueno, ya si nadie más se anima, no obstante, comentaros que, vuelvo a insistir, recibiréis un mail donde podéis visualizar la webinar y también podréis contactar con nosotros a través de formación@tiusub.com, en la pantalla lo tenéis. Entendemos que igual ahora no se os ocurren más preguntas, pero igual mañana o próximamente en otros días se os pueden ocurrir. Ningún problema, podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de poder ayudaros. Así que sin más dilación, pues damos por finalizada la webinar. Que tengáis un feliz día a todos y una feliz semana. Encantada y muchas gracias por haber asistido. Espero que os haya podido aportar luz en este gran tema todavía por descubrir. Muchas gracias a todos. Amelia, the webinar is finished.